Listo, muy buenos días para todos ustedes, esperamos que estén muy bien. Les damos entonces la bienvenida a esta tercera sesión del grupo de estudio autónomo de lectura y escritura de artículos académicos. En este caso, recordar que las dos primeras sesiones estuvimos acompañados por el par tutor José Albeiro Montes. Para esta tercera sesión nos estará acompañando Julián Camilo Caicedo, estudiante del doctorado en Ingeniería Automática, y tendremos una sesión con él, que será la de hoy. Recordarles que en el Google Calendar, donde tienen ustedes la invitación con el enlace de estas sesiones, encuentran la carpeta Drive en la que van a poder acceder al diferente material y a las grabaciones de estas sesiones. Invitarlos, por supuesto, a participar de los demás grupos de estudio autónomo que estamos ofreciendo desde la dirección académica de la sede Manizales. Contamos con una gran cantidad y una gran variedad de estos grupos que esperamos puedan aprovechar en todos los sentidos, ¿no? Y, por supuesto, hacer énfasis que estos grupos de estudio autónomo tienen la necesidad y el énfasis de que todos ustedes participen activamente, ¿sí?, a través de lo cual buscamos generar un aprendizaje colaborativo entre todos nosotros, ¿sí? Ese es el énfasis que les queremos dar a estos grupos y por supuesto que esta dinámica no solo depende del tutor, sino también de todos ustedes, ¿listo? Finalmente, antes de darle la palabra a Julián, recuerden que en el transcurso de la sesión les estaremos compartiendo un enlace, un formulario para que registren su asistencia y les podamos compartir todo el material, ¿listo? Y por supuesto para nosotros poder llevar el respectivo registro de estos GIR. Muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia, esperamos puedan disfrutar de este espacio. Julián, el micrófono y el espacio es tuyo, adelante, muchas gracias. Listo, Gabriel, muchas gracias. Bueno, muchachos, buenos días, me presento. Como decía Gabriel, mi nombre es Julián Caicedo, yo soy estudiante de doctorado de la universidad, hice también mi maestría acá en la Universidad Nacional de Manizales, soy ingeniero electrónico desde el pregrado y pues tengo una amplia experiencia, por decirlo así, en investigación, en todo lo que este cuento de realizar artículos y de hacer revisión del estado del arte mediante artículos científicos. Entonces, muchachos, me gustaría saber, cuéntenme ustedes, que ya vieron las clases pasadas, ¿qué es un artículo científico o qué es un texto académico? ¿Cómo lo describirían ustedes? Me voy a apagar la cámara para que esto no se nos ponga lento. Bien, cuéntenme, muchachos. Muchachos, ¿me escuchan? ¿Están ahí? Sí, sí, señor. Ok, vale. Entonces, cuéntenme, muchachos, ¿qué es un texto académico? ¿Para qué nos sirve un texto académico? Cuéntenme. Pues, aunque no estaba en las sesiones anteriores, he visto que los artículos científicos son documentos que previamente han sido revisados, que no necesariamente la información, pues la información que esté debe estar basado en mucha investigación y experimentos, pero también puede ser controvertido. No Ok, sé si... muchas gracias, Linda. Sí, está muy bien. ¿Alguien más, muchachos? ¿Qué me dicen? ¿Qué es un texto científico o un texto académico? Ustedes tienen que leer durante toda su carrera textos científicos y académicos, muchísimos, y también hacerlos. No sé en qué semestre van, tal vez eh, en la primera clase se presentaron y hicieron los semestres. No sé si de pronto quieren compartirme por el chat en qué semestre van, contarme qué estudian. Y nada, muchachos, la idea es que participemos y que definamos un poquito, primero, algunas bases para empezar a hacer el ejercicio de la escritura, más que todo. ¿Listo? Entonces,
muchachos, cuéntenme. ¿Qué se les viene a la mente? Lo que se les viene a ustedes a la mente. ¿Qué es un texto académico? ¿Para qué es ese texto académico? Hola, buenos días. Pues yo la verdad soy nuevo en esta clase, apenas me inscribí hoy, Ok, pero pues yo pienso que un texto académico es un texto formal, escrito de manera formal, en el que represento mis ideas o una serie de ideas para representar unas ideas que pues tienen cierta trascendencia. muy bien, Camilo, perfecto. Nos dice por acá que Lina es de Geología de sexto semestre, Jocelyn es de Química, Ingeniería Química, quinto semestre, Anthony de Ingeniería Yo, Química también. yo soy de ingeniería física de primer semestre. Ok, Camilo, perfecto, muchas gracias. Creo que alguien más. Para mí, un texto académico es un texto que surge del compendio de varias conclusiones, varias ideas y varios planteamientos. Y además está encaminado generalmente en la educación superior. Ok, perfecto, Fluvio, muchas gracias. Está muy bien. Nos dicen también de Administración de Empresas, Leandro, Carlos, Ingeniería Electrónica, Gestión Cultural y Comunicativa, Ana Sofía, Lina, Ingeniería Química también, primer semestre, Paula, Trabajo Social, cuarto semestre. Bueno, digamos que aquí también Filosofía y Letras, cuarto semestre, de Antonio. Me parece interesante y me parece muy bien que estemos así tan dispersos en las carreras que ustedes estudian, en los semestres, ya que los textos académicos pues, nos van a acompañar durante toda la vida universitaria. Si ustedes van a hacer un posgrado, están pensando en hacer un posgrado, y si están pensando en seguir por los lados de la academia, digamos que los textos pues, van a ser fundamentales, ¿no? Entonces, bien, vamos a definir y vamos a ver qué es un texto académico. ¿Listo? Entonces, muchachos, bien. Un texto académico es un escrito. Julián, discúlpame. Si estás mostrando de pronto una presentación, en este momento solo estamos viendo el Drive. Ah, ok, vale. No, no, digamos que estoy acá con el Jamboard. Ah, Listo, listo. muchas gracias. Ok, muchachos, entonces, vamos a echar para atrás lo que he escrito, listo. Entonces, vamos a ver. Textos académicos. O científicos. ¿Ok? Entonces, digamos que un texto académico es un escrito que cuenta una experiencia, digámoslo así, pero desde el punto de vista científico. Entonces, nosotros nos vamos a tener que remontar hacia el método científico o el método investigativo. ¿Ok? El método científico. ¿Alguien de pronto recuerda qué es el método científico o cuál es la metodología científica o investigativa? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Qué se les viene a la mente con método científico? Digamos que nosotros tenemos un, una barrera que nos separa de nuestros estudios y de la ciencia, muchas veces. Y esto pues va unido y va ligado y tenemos que cambiar un poquito ese chip. Y todo lo que nosotros hacemos en la academia proviene de la ciencia, muchachos. Entonces, para cualquiera de sus carreras y para cualquiera de sus semestres, todo lo que nos enseñan en nuestro pregrado, en nuestro posgrado, proviene de la ciencia y proviene de un método científico. ¿Cuál es el método científico, muchachos? Entonces, el método científico empieza teniendo una hipótesis. Una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis básicamente es una idea que ustedes tienen, que puede ser verdad o puede ser mentira, puede funcionar o no puede funcionar. ¿Listo? Digamos que en la ciencia, como en muchas otras áreas que casi nunca nos ponemos a detallar,
En la ciencia, nosotros siempre tratamos de demostrar hipótesis. Todos los que han hecho ciencia, por ejemplo, la vacuna contra la malaria o la vacuna contra el COVID en estos momentos, todo lo que están haciendo ciencia siempre tienen una hipótesis inicial. ¿Listo? ¿Qué es una hipótesis? Una idea. Vea, yo tengo la idea de que la vacuna se puede realizar a partir de estos conocimientos. Entonces, esta hipótesis tiene que ser probada. Es decir, vamos a probar nuestra hipótesis. Vamos a probar nuestra hipótesis mediante prueba y error. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos prueba y error. ¿Cómo así prueba y error? Sí, la ciencia, como muchas áreas del conocimiento, trabajan a partir de prueba y error, ensayos, experimentos, ¿listo? Que pueden funcionar y pueden no funcionar, ¿listo? Para obtener la vacuna contra el COVID, citando el ejemplo anterior, los científicos que la desarrollaron en los diferentes laboratorios tuvieron que probar diferentes metodologías y cuando tenían una metodología que parecía aceptada, tuvieron que hacerle pruebas antes de comercializarla y venderla. ¿Listo? Entonces, todo esto de la ciencia es prueba y error, ¿vale? ¿Y cómo probamos la hipótesis? Mediante la investigación, ¿vale? Para poder tener una hipótesis, para poder hacer la prueba y el error, nosotros tenemos que hacer investigación, ¿vale? ¿Cómo así? Sí, resulta que si yo quiero obtener la vacuna para el COVID, pues tengo que sentarme, leer un libro que me diga cómo hacer las vacunas, qué se han hecho en vacunas anteriores. ¿Listo? Entonces, digamos que la escritura de textos científicos y académicos está totalmente ligada a la escritura de los mismos o también a la investigación. ¿Listo? Entonces, vámonos hacia qué es investigar, muchachos. Nos decía Fluya que el método científico son normas científicas para producir conocimiento. Listo, está perfecto. Esas normas científicas pues son estas. La prueba y el error, la investigación. Estoy siendo un poquito amplio en estas definiciones. Digamos que el método científico, la metodología científica tienen pautas muy definidas, pero lo que quiero es que ustedes tengan el concepto claro y por eso lo hago de esta manera. Entonces, ¿cómo hacemos investigación, muchachos? ¿Qué se les viene a la mente cuando yo digo investigar? En cualquier ámbito, no solamente en el ámbito académico científico. ¿Qué se les viene a la mente cuando yo digo investigación? ¿Qué es investigar? Bueno, Camilo, buenos días. Buenos días. Justamente en este momento estoy realizando una investigación en el ámbito cualitativo y puedo decir que la investigación es un proceso de experiencias. Mi proceso está lleno de pautas de observación, de entrevistas, de encuestas. Entonces podría definirlo como un proceso que me lleva a unos resultados de los cuales puedo formar una hipótesis o puedo comprobar algo que estoy buscando. Ok, muchas gracias, Ana. Correcto, y eso está muy bien. Andrés Felipe nos dice observar. Digamos que la investigación abarca todo lo que acaba de decir Ana Sofía y todo lo que dice Andrés también en el chat. Investigación es, o un sinónimo de investigación es la búsqueda. Búsqueda. Con diferentes herramientas. ¿Cuáles herramientas? Encuestas, observaciones. ¿Alguien quería hablar, muchachos? Bueno, ok. Entonces, digamos que tenemos encuestas, observaciones, que ya lo dijeron, pero en general investigar es buscar, ¿vale? Un investigador, por ejemplo, un investigador privado, digamos que todo tiene relación, todo lo que nosotros vemos en los diferentes ámbitos de nuestra vida tiene relación con lo que nosotros hacemos en la academia. Y por eso es que debemos juntar lo cotidiano con la academia. No lo podemos separar. Digamos que una investigación no puede estar separada del ámbito físico o del ámbito social, por decirlo de alguna manera. Entonces,
Tenemos encuestas, observaciones, búsquedas en general, entonces tenemos que saber cómo buscar, ¿listo? Cómo buscar para probar nuestra hipótesis. Y pues también tenemos experimentos y conclusiones, ¿vale? Entonces, después de hacer la investigación, después de hacer la búsqueda de conocimiento, ¿qué han hecho los pares? Es decir, ¿qué han hecho otras personas que trabajan en el mismo tema que yo? Pues puedo concluir. ¿Qué concluyo? Que mis experimentos sirvieron o mejoraron lo que ya había en X o Y motivo, o fallaron en este otro motivo. ¿Listo? Entonces, digamos que ese es el método científico y eso es lo que vamos a ver en casi todos los textos científicos. ¿Listo? ¿Qué pasa, muchachos? Que muchas veces en los textos científicos todo esto de aquí se obvia. ¿Listo? No lo vemos. Solamente vemos conclusiones y experimentos. Por ejemplo, los libros. Los libros son textos científicos, los cuales tienen por detrás todo esto, hipótesis, experimentos, investigación, pero lo que le presentan a los lectores son básicamente las conclusiones y los experimentos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Un libro se centra más en la transferencia del conocimiento literal, que ya está probado, ya los experimentos fueron correctos y las conclusiones fueron aceptadas. Entonces, todo ese conocimiento se plasma en un libro. ¿Listo? Digamos que, pero detrás del libro, los que hicieron el libro tuvieron que hacer todo este método científico para evidenciar pues si el método funciona, no funciona, si lo que está escribiendo es verdad, no es verdad, es aceptado o no es aceptado por la comunidad académica. ¿Listo? Entonces, miren que ya sabemos entonces, o ya tenemos claro, qué es el método científico. ¿Ok? Ahora, muchachos. Listo, Lina, no hay problema. Igualmente. Bien, muchachos, entonces, digamos que los textos académicos y científicos, pues básicamente es todo el conocimiento extraído de los métodos científicos, orientado a ciencias humanas, a ciencias sociales, a la ingeniería, a las matemáticas, a la física, a la química, a cualquiera de estas áreas. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evidenciar qué es un texto científico para poder leerlo y posteriormente la creación de nuevos textos científicos. Digamos que vamos a empezar por esta parte de aquí, por la investigación, ¿vale? Entonces, ¿qué es un texto científico? Es un texto científico, es un escrito el cual nos cuenta experiencias de manera científica que están probadas y que están aceptadas por una comunidad académica. Hablo mucho de la comunidad académica porque ustedes dirán, bueno, yo soy ingeniero y hago un artículo o un texto científico y siempre tengo que enviarlo a alguna revista. ¿Listo? ¿Para qué lo enviamos a una revista, muchachos? Enviamos ese texto a una revista tal como envían las personas que escriben sus textos o sus libros a las editoriales, pues nosotros hacemos lo mismo en la comunidad científica. Enviamos nuestros textos a una revista en la cual existen pares académicos, se llaman así. ¿Por qué? Porque tienen el mismo nivel o nivel superior de conocimientos científicos para poder evaluar su escrito. Es decir, si usted tiene un escrito, por ejemplo, en teoría de los materiales para los de ingeniería civil, pues van a tener que evaluarlo otras personas que estudiaron ingeniería civil y que son especializadas en ese tema. ¿Listo? Entonces, en el momento en que yo envío un texto científico a una revista, tienen que tener en cuenta que ustedes van a ser evaluados por gente que trabaja en lo mismo que ustedes, ¿vale? Que tiene su misma experiencia o un poquito más de experiencia y que le pueden decir, esto está bien según lo que yo he leído o esto está mal, ¿vale? Digo esto porque ustedes pueden estar de los dos lados de la moneda. Pueden enviar un artículo incluso cuando están metidos en todo el cuento de la comunidad académica,
les pueden enviar a ustedes un artículo para que ustedes lo evalúen. ¿Listo? Entonces, digamos que todo esto de los textos científicos tiene por detrás una comunidad académica que revisa y que tiene en cuenta diferentes pautas para aceptar o rechazar un texto académico o científico. ¿Listo? Bien. Después de esta breve introducción, nosotros vamos a empezar a hacer investigación, a empezar a buscar. No sé si de pronto ustedes tienen conocimiento de algún motor de búsqueda de textos científicos, muchachos. ¿Quién de pronto tiene conocimiento de un texto, de un motor de búsqueda de textos científicos? Sinab, perfecto, Ana Sofía, ¿qué más? Okay, el Sinab, digamos que es la biblioteca de la universidad, en la cual están pues todas las, bueno, gran parte de las revistas académicas más importantes, ¿cierto? Google Scholar, allá quería yo llegar. Entonces, Jocelyn nos dice Google Scholar. ¿Qué es Google Scholar? Vamos a verlo acá. Entonces, Google Scholar es el motor de búsqueda más grande, claro, potenciado por Google. Ustedes saben que Google es el motor de búsqueda en general más grande, pero Google Scholar es una partecita de Google que está dedicada solamente a la comunidad académica. ¿Listo? Digamos que este Google académico, Google Scholar, nos va a permitir buscar mucho más sencillo artículos científicos, libros, todo lo que ustedes quieran. Por ejemplo, no sé si alguien me da un tema de los que esté viendo, de los que esté investigando, pues por ejemplo Ana Sofía que me decía que estaba investigando, o alguien quiere dar un tema para buscar, o hacer un ejemplo de búsqueda. Pues yo, por ejemplo, estaba haciendo un trabajo de investigación sobre la calidad educativa. Ok, perfecto. Entonces, dos formas, muchas gracias Paula, dos formas de buscar. Primero, en inglés, segundo, en español. La primera, muy recomendada. La segunda, no tanto. ¿Por qué la segunda no tanto? Digamos que la comunidad científica tiene como idioma estándar el inglés. ¿Listo? Entonces, motivación para aprender inglés, los que todavía no están familiarizados, y los que ya están familiarizados, pues para usarlo en este tipo de casos. ¿Listo? Pero pueden hacerlo en español. ¿Ok? Entonces, bien, entonces calidad de la educación. Miren que también nos aparecen textos. Entonces, miren que Google Scholar, pues básicamente hace el trabajo de todos los motores de búsqueda, de Cielo, de todo lo que tiene Sinafo por dentro, pero lo hace mucho más fácil con el motor de búsqueda de Google. Es decir, yo aquí tengo la mayoría, si no es que todos los textos científicos o académicos relacionados con calidad de la educación que están aceptados por la comunidad científica. ¿Listo? Entonces, miren, por ejemplo, la calidad de la educación me dice que es una revista en pedagogía, me dice que lo escribió y el año. Eso es un tema un poquito viejo, o un texto un poquito viejo, pero nosotros nos vamos directamente pues dándole clic al link, nos vamos directamente a la editorial o a la revista que lo está publicando. ¿Listo? También les deben haber hablado, ¿qué pasa cuando yo no puedo descargar los artículos científicos? Resulta que la universidad tiene algunas suscripciones a las revistas a través de SINAP, y ya pues eso se lo explicaron en la clase pasada, perdón. Pero, ¿qué pasa cuando yo no puedo descargar un artículo científico? Bueno, lo que hago es irme a esta página que se llama SciHub, que es básicamente una página donde ustedes pueden colocar el link del artículo, el nombre del artículo, incluso el identificador. ¿Cuál es el identificador del artículo? Digamos que todos los artículos científicos, vamos a ver uno que esté un poquito más nuevo, por ejemplo, transformación del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación. Entonces, miren que
Todos estos artículos científicos van a tener algo que se llama DOI. ¿Listo? ¿Qué es el DOI? El DOI es el identificador de ese artículo a nivel pues web. ¿Listo? Entonces, vamos a buscar el DOI. Como les digo, recomendado hacerlo en inglés, porque en inglés sí está efectivamente pues toda la información. En español a veces sí, a veces no, pero miren que acá tenemos nuestro DOI. ¿Ok? Entonces, copiamos y pegamos este DOI y digamos que pues hacemos la búsqueda y este motor de búsqueda de artículos. Bueno, ahí se demora un momento cuando está buscando, pero pues es una buena herramienta cuando, en este caso pues está libre el artículo, pero es una buena herramienta cuando nosotros tenemos un artículo que no se puede descargar. ¿Listo? Ahí se me demoró. Bien, entonces digamos que este es el motor de búsqueda por excelencia recomendado, es el que más se utiliza en todo el mundo, ¿ok? Para que ustedes puedan pues leer textos científicos. No solamente artículos, sino también libros, citas, ¿ok? ResearchGate, Paulina, digamos que tienen que suscribirse, tienen que tener una suscripción pagada para buscar cierto tipo de artículos. ¿Listo? Entonces, ya vieron ustedes, miren, la cantidad de resultados que hay, e incluso en español. Vamos a colocarlo. Vamos a colocarlo en inglés. ¿Listo? Entonces, miren que en inglés, ahora sí existen muchos más artículos en revistas más especializadas. ¿Ok? Por eso les recomiendo en inglés. Y ustedes pueden elegir incluso el intervalo desde donde quieren. Por ejemplo, desde el 2017, o los más nuevos, los del 2021, incluir citas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este que está del 2021. Entonces, vamos a abrirlo. ¿Qué pasa con estos artículos? Muchas veces no los podemos descargar. Entonces vamos a copiar el DOI o copiamos el link o copiamos el nombre. Digamos que este se quedó pensando ahí porque pues no está tan optimizado para el inglés, para el español, perdón. Pero cuando tenemos un artículo en inglés, casi seguro que siempre lo va a encontrar y nos lo permite pues descargar. ¿Listo? Nos va a permitir descargar ese artículo. ¿Ok? Entonces, digamos que con estas dos herramientas tenemos más que suficiente. También tenemos el SINAP, que es muy bueno. Entonces la recomendación es, busquen primero aquí en Google Scholar los artículos. Cuando ya tengan el nombre, van y buscan el nombre específico en el SINAP y también se los deja descargar de manera gratuita. ¿Ok? Entonces, viendo pues este ejemplo. Bien, muchachos. Entonces, con estas dos herramientas, muy amplio la gama pues de cosas que se puede hacer en cuanto a buscar información. ¿Listo? Perfecto. Entonces, muchachos, bien, ¿qué vamos a hacer? Después de esto, pues vamos a ver cómo podemos leer un poquito, pero de manera rápida. Resulta que cuando ustedes están leyendo textos académicos, hay dos formas de hacerlo. La primera forma para leer textos académicos es, yo me siento con un libro y empiezo a leer todo el libro. Cuando son libros, recomendado leer capítulos enteros o temas enteros. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el libro le está diciendo a usted, vea, yo aquí tengo toda la información verdadera, que está aceptada, y que es simplemente que usted lea para que se haga transferencia de conocimiento, es decir, para que usted adquiera los conocimientos del libro. Eso por el lado de los libros. Por el lado de los artículos, bien sean de carácter informativo o de carácter literalmente científico. ¿Cómo hacemos una lectura? Lo más fácil es hacer una lectura rápida. ¿Listo? Entonces vamos de nuevo a ingresar al link, o bueno, vamos directamente acá. ¿Listo? Entonces tenemos este artículo. Definición, contexto, calidad y pues problemas de aprender o para examinar de la educación de alta calidad inclusiva. ¿Listo? Digamos que lo primero es el título. Si el título no los convence, descartado el artículo. ¿Listo? Lo segundo es el abstract. El abstract
es un resumen muy breve de lo que contiene todo el texto científico. Entonces, este abstract es el que ustedes van a leer detenidamente. Miren que son 10, 15 líneas y es muy sencillo de leer. Entonces, ¿qué les va a decir el abstract? El abstract les dice breve introducción de contexto, es decir, el contexto. Miren que aquí el contexto es los esfuerzos más recientes para promover la educación exclusiva tienen, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, habla un poquito de la educación inclusiva en los dos primeros renglones. Después nos dice, esto tiene las diferentes falencias, o tienen varias falencias. Entonces, dice, ¿cuáles son las falencias que tiene la educación inclusiva y qué es lo que yo llamo o puedo mejorar? ¿Listo? Entonces, aquí donde dice, moreover, entonces nos está diciendo que cuáles son las fallas o las falencias que tiene este tipo de educación, ¿listo? O este tipo de estudios en educación. Y por último, les va a decir qué es lo que se hizo en el artículo. Entonces, les dice contextualización, ojo, les dice cuáles son las falencias o qué es lo que yo voy a abordar y cómo lo abordo, incluso les ponen a veces los resultados, ¿listo? Entonces, bien, hasta ahí, muchachos, claros cómo vamos a leer un artículo simplemente con el abstract. Si el abstract no los convence, descartado el artículo y pasamos al siguiente. ¿Listo? Para los que queremos leer, pues, artículos científicos. Ya en los libros sabemos que tenemos que leer absolutamente todo. Bien, muchachos, hasta ahí, claros. Sí, muy claro. Ok, perfecto, Paulina, muchas gracias. Bien, muchachos. Entonces, si después de leer el abstract, digamos que todos no tenemos la capacidad suficiente para hacer un abstract completamente entendible, porque pasa, hay artículos que tienen un abstract que lo dejan a uno con ganas de más y decir, bueno, no me explicaron todo lo que hicieron, quiero ver más. Entonces, después de leer el abstract, lo que tenemos que hacer es leer la metodología. Solamente, ojo, solamente si el abstract me convenció. Si yo sé o tengo idea de que el abstract me va a servir para lo que yo estoy necesitando información. ¿Listo? Entonces, digamos que empezamos a leer la metodología. ¿Listo? No todo esto, sino que, miren, aquí, por ejemplo. Entonces ellos están definiendo y midiendo la calidad de inclusiva en aulas de clases de niños. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ya es un experimento que ellos hicieron. Entonces, mirábamos los experimentos, ahí sí nos sentamos a leer los experimentos y damos pues un veredicto si nos sirve o no. Recomendación, si tenemos la metodología muy larga, muy grande, para que no nos demoremos mucho, nos vamos directo a la conclusión. Es decir, nos saltamos toda la discusión y toda la metodología y nos vamos directo a la conclusión. ¿Qué nos va a decir en la conclusión? Si es un buen artículo, nos va a decir qué fue lo que encontró con las pruebas que hizo. Entonces, él nos va a decir, miren, para continuar incrementando la calidad inclusiva de la educación en chicos o en niños, entonces se hace lo siguiente, o hicimos lo siguiente, o propusimos lo siguiente y funciona por X o Y motivo. Entonces, tips, título, luego abstract, y si no quieren, o si el abstract no los dejó tan convencidos y quieren leer metodología, bien, pero si la metodología está muy larga y tienen que hacer una revisión del estado del arte, de lo que ya existe, pues no lean la metodología, sino que váyanse directo a las conclusiones. ¿Por qué las conclusiones? Porque las conclusiones ustedes van a saber, oiga, ¿qué hizo este tipo? ¿Qué hizo esta persona? ¿Cómo lo hizo? Y si le funcionó o no le funcionó. ¿Listo? Y si la conclusión me sirve a mí para mi trabajo o para mi adquisición de conocimiento o no me sirve. ¿Listo? Entonces esa es la forma rápida de leer el artículo. Miren que podemos leer el artículo en unos 10 minutos o menos de 10 minutos incluso. ¿Listo?
Ya si ustedes ven que la conclusión les sirve y que el artículo es muy interesante, que es un pilar fundamental, pues ahora sí van a leer la introducción y van a leer la metodología. Pero si ya de plano, con el abstract, con la conclusión, ustedes saben que eso no les va a servir o no va por el lado que ustedes están investigando o están buscando, pues lo desechamos, lo dejamos para un lado y seguimos con otros artículos. Entonces, por eso la importancia de Google Scholar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque él no me da una sola opción. Él me da muchísimas opciones desde el punto de vista pues, de científico. ¿Ok? Me da muchísimas opciones. Entonces, digamos que entonces nos interesó este artículo. ¿Cómo lo citamos en nuestro trabajo? Tip muy importante, y por eso también es una gran herramienta este Google Scholar, porque yo puedo ir a las comillas, darle citar, y automáticamente me entrega la citación en APA, la citación en ISO 690 y la citación en MLA. ¿Listo? En estas tres normas que son básicas y que son muy utilizadas en la comunidad académica. ¿Listo? Miren acá. Ustedes pueden copiar y pegar y lo citan. ¿Listo? Entonces, hablando de la citación, entonces podemos ver el motor de citación o las aplicaciones de citación. No sé si ustedes saben de alguna aplicación de citación y cuáles son las más utilizadas. ¿Qué me dicen? Mendeley puede colocarse ahí, pues yo sé que tiene la opción de ayudarnos a citar. Correcto, muy bien, muchas gracias. Mendeley es una de las opciones más utilizadas. ¿Por qué? Porque nos permite incluso descargar la aplicación a mi computador. En mi computador solamente arrastro los archivos, es decir, estos PDFs de los artículos, y él automáticamente pues me va a hacer una lista de citaciones. ¿Listo? Incluso puedo pegar o puedo exportar esas citaciones para un texto. Entonces, primer acercamiento a la citación, Mendeley. ¿Listo? Para los que no están familiarizados, pues este es Mendeley. Es un motor de citación muy grande. ¿Listo? Entonces lo voy a poner aquí en el chat para los que quieran indagar, pues qué es Mendeley. ¿Listo? Entonces, simplemente, muy sencillo, es una aplicación que la puedes descargar, incluso la puedes trabajar vía web, si no quieres descargarla, y lo que hace es básicamente organizar todos mis artículos científicos. ¿Listo? Todos los artículos científicos. ¿Cuál es la limitación de Mendeley? Digámoslo así, que yo siempre tengo que descargar los artículos, ¿listo? Completos. O bueno, no siempre, pero lo recomendable es descargar los artículos porque si no después se le pierden o a veces los nombres quedan mal o no se encuentran esos nombres directamente de la web. Entonces, esa es un poquito la limitación de Mendeley. Ahora, o sea, si esto se ha mejorado mucho, pero si ustedes quieren hacer un texto académico, ¿okay? Digámoslo, de tipo científico, ustedes que son ingenieros, que están en el cuento de todo esto de la academia, bueno, no solo ingenieros. Existe algo que se llama la distribución látex, que es de la forma en que se hacen todos los artículos científicos. ¿Okay? Eso es una distribución que es básicamente un lenguaje de programación y un intérprete muy sencillo, muy sencillo, que nos permite hacer textos científicos. Entonces, por ejemplo, digamos que pueden descargarlo en su computador y hacerlo desde su computador, o pueden ir a esta página, Overleaf. ¿Listo? Overleaf es la página por excelencia que utiliza la distribución LaTeX, es decir, ese lenguaje de programación, para poder permitirnos crear textos científicos. Miren que yo aquí tengo diferentes textos científicos. ¿Listo? Entonces voy a ingresar, por ejemplo, a este. Son algunos textos en los que yo pues, estaba trabajando. Entonces, digamos que hay que hacer
una pequeña introducción, un pequeño curso para poder utilizarlo, pero no es muy difícil, la verdad es muy intuitivo, ¿listo? Y pues a medida que lo vayan usando, van a ir creando muchas más experiencias, ¿listo? Entonces, por ejemplo, voy a mirar este documento, lo voy a compilar. ¿Por qué he recomendado LaTeX? ¿Por qué he recomendado pues, este tipo de herramientas? Porque para crear textos científicos es muchísimo, pero muchísimo más sencillo que utilizar, por ejemplo, Word, sin desmeritar pues, la facilidad de uso de Word. Pero es mucho más sencillo para hacer textos académicos utilizar este tipo de herramientas. ¿Por qué? Primero, el orden. ¿Listo? Digamos que acá siempre la letra, las indexaciones, los ítems, todo lo que ustedes pueden ver está muy organizado desde las definiciones de las plantillas. Eso trabaja con plantillas, igual que Word o igual que otros editores de texto. ¿Listo? Entonces, si yo coloco una plantilla, miren que la letra siempre va a ser igual, siempre va a estar justificada y pues el orden de esto es importantísimo. Por ejemplo, cuando están haciendo una tesis, entonces el orden de su tesis pues es muy importante y si lo hacen en Word, digamos que se complican un poco. Podemos poner pie de páginas muy sencillo con un simple comando, decirle, vea, esto es lo que quiero que ponga en pie de página, lo ponemos y básicamente podemos hacer dibujos de manera muy sencilla y que queden ordenados. Miren que el dibujito está ordenado en el sentido de que todo está alineado, todo está centrado, ¿vale? Podemos poner ecuaciones de manera fácil y que queden muy bien a la vista. Podemos incluso hacer citaciones, miren que yo hago citaciones, pero esta citación es dinámica, es decir, yo no coloco aquí el número. Ok, vale. Entonces, digamos que la citación es dinámica. ¿Por qué dinámica? Porque yo acá, les voy a mostrar. Entonces, si yo doy doble clic, él me lleva a donde estoy citando. Si ustedes se fijan en la parte izquierda, ¿okay? En la parte izquierda de lo que estamos viendo, del texto, pues está, por ejemplo, estas ecuaciones. ¿Listo? ¿Cómo hago una cita? Miren, por ejemplo, acá. Muy sencillo. Yo cito utilizando los nombres de los autores de los artículos. Entonces, yo puedo citar muchas cosas después o muchas cosas antes y él automáticamente la cita la deja correcta. ¿Listo? Y organiza las citaciones dependiendo de lo que ustedes quieran, alfabéticamente, etcétera, etcétera. Paula. Paula está levantando la mano. Ok, vale. Creo que se le levantó bien. Listo. Entonces, muchachos, les decía, orden en estos textos es lo que uno más agradece a la hora de escribir, porque si es un texto muy largo y no tengo orden, me pierdo muy fácilmente. ¿Listo? Entonces, miren que podemos hacer muchas cosas con esto. Incluso insertar tablas de manera sencilla, ordenada, que queden muy agradables a la vista. Los captions de las tablas, es decir, los nombres de las tablas. ¿Listo? Muy sencillo. Hacemos secciones y miren cómo nos quedan las citaciones. Miren que podemos hacer dibujos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Estas son unas revisiones de un artículo pues, que yo estaba haciendo hace un tiempo. Entonces, miren que la bibliografía se ordena y se cita de acuerdo a las normas APA, pero es muy, muy ordenada y vamos a estar seguros de que siempre vamos a tener el mismo estilo de citación y el mismo orden. ¿Ok? Entonces, miren que esto es lo que la comunidad académica más le da más importancia. ¿Listo? Entonces, a este tipo. Miren que de una estoy creando un PDF y estoy viendo todos los cambios en un PDF como si fuese, ¿ves? Ya el texto final. ¿Listo? Entonces, recomendado, muchachos. Si pueden, hay un GEA
de LaTeX que pueden tomar. Muy intuitivo el uso, pero muy útil para escribir textos científicos. ¿Listo? Bueno, entonces, después de estas herramientas, y bueno, la citación es grandiosa en LaTeX. Bien, después de todas estas herramientas, tanto de búsqueda, de lectura de los textos científicos y de herramientas para citar y escribir, pues vamos a hacer un breve ejemplo. Perdón. Y lo vamos a hacer acá, en un editor de texto, el que ustedes quieran. Pueden usar Word, pueden usar el bloc de notas. Yo estoy utilizando Word directamente pues, de Google, los documentos de Google. Y vamos a crear un pequeño texto que en principio no va a tener tanto sentido, pero que vamos a ver que lo importante es la forma en que lo vamos construyendo. ¿Listo? Y lo vamos a ir construyendo en conjunto. Ustedes me van a decir sobre qué quieren que escribamos. Entonces, listo. Bien. Lo primero, muchachos, es darle un orden a cómo se escribe un texto académico. Si ustedes saben cómo se escribe, pues van a saber también cómo leer. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se escribirá un texto académico? Digamos que de la siguiente manera. Un texto académico siempre, muchachos, siempre empieza por la metodología. Métodos. ¿Listo? Métodos. O, más bien, en vez de métodos, pongámosle, para que ustedes lo entiendan más fácil, marco experimental. Marco experimental. ¿Listo? ¿Qué es el marco experimental, muchachos? Bueno, como su nombre lo indica, el marco experimental es donde están todos los experimentos que nosotros hicimos. ¿Listo? Es decir, en este marco experimental vamos a tener tablas, gráficas, como herramienta principal. ¿Listo? Yo tengo una tabla, yo tengo una gráfica y pues voy a tener que explicar. ¿Listo? Explicación de las tablas o las gráficas, o también se llama discusión. ¿Listo? Esto es lo primero que se hace en un texto académico. Vámonos no tan lejos a los textos académicos de los laboratorios, por ejemplo, los que estudian física o química o ingeniería, pues creo que están un poquito más familiarizados con esto. Vamos a los laboratorios. ¿Qué se hace en los laboratorios? En los laboratorios siempre le dice el profesor a usted, oiga, necesito que usted haga un informe de laboratorio. Entonces, ¿cómo se hace el informe de laboratorio? Muchas veces uno es perdido, no le dicen cómo hacerlo, no sabe cómo iniciar, etcétera, etcétera. Entonces, primero, marco experimental. ¿Qué es el marco experimental? Todos los experimentos que yo hago. En el caso, por ejemplo, de Ana Sofía, y qué pena que la tome de ejemplo, ella me dice que hace encuestas, o no sé quién fue que me dijo que hace encuestas. Bueno, entonces, todas esas encuestas se van a representar en una estadística, en unos gráficos, en unos conteos, ¿listo? Entonces, toda esa información va en el marco experimental. Entonces, digamos que este no es el orden en el que vamos a encontrar las cosas en los textos académicos, pero sí el orden en que las debemos escribir, ¿listo? Lo primero que se hace, marco experimental, ¿listo? Lo segundo que se hace, descripción de la metodología. Descripción de la metodología. ¿Qué es eso de descripción de la metodología? Bueno, es decir cómo
se hicieron o cómo se hizo el marco experimental. ¿Cómo se hizo el marco experimental? ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir esto? Sí, ¿por qué hacemos el marco experimental primero? Porque nosotros tenemos que estar seguros de los experimentos que vamos a dejar en nuestro artículo o nuestro texto académico, nuestro informe de laboratorio. Tenemos que estar seguros de lo que vamos a utilizar como experimentos. ¿Por qué? Porque si yo escribo primero la metodología, voy a escribir una metodología, y cuando llegan los experimentos resulta que un experimento no me funcionó, un experimento no lo voy a poner, o está mal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Borrar algo de la metodología. ¿Listo? Y rehacerla. Entonces, por eso se hace primero el marco experimental. Siempre. Después sí, ¿cómo se hizo ese marco experimental? Metodología. Ojo, muchachos, esto es el orden en que deben escribir. Ya les voy a dar el orden en que lo van a acomodar en su texto. ¿Listo? Entonces, segundo, descripción de la metodología. Tercero, ¿qué vamos a hacer tercero? Tercero. Conclusiones. ¿Listo? Conclusiones. ¿Listo? Pero conclusiones preliminares. ¿Por qué conclusiones preliminares y no las conclusiones tal cual son? Porque las conclusiones preliminares me van a hacer dar cuenta de si efectivamente lo que yo hice aquí arriba, pues está sirviendo y está mejorando o está dando información relevante. Si ustedes en este punto no tienen conclusiones o no tienen conclusiones fuertes, concisas, pues devuélvanse hacia el marco experimental y hacia la descripción de la metodología. ¿Listo? Entonces, siempre conclusiones preliminares. Es decir, no tienen que escribirlas ya, pero tienen que decir, bueno, ¿para qué me sirvió todo lo que yo hice de aquí para atrás? ¿Listo? Conclusiones preliminares. Luego, muchachos, ¿qué van a escribir? Cuarto, van a escribir, ojo muchachos, la introducción. ¿Para qué nos va a servir escribir la introducción? Resulta que la introducción es muy importante en un texto académico por la siguiente razón. Supongamos que ustedes están empezando a investigar de un tema. ¿Listo? Cualquiera que sea este tema. Por ejemplo, inteligencia artificial. Estoy empezando con la inteligencia artificial y quiero saber qué es y hacia dónde puedo investigar en inteligencia artificial. Y buscan un artículo. ¿Listo? El artículo, pues después de leer el abstract, después de leer las conclusiones y después de echarle una ojeada a la metodología, pues digo, sí, el artículo es interesante, me gusta. ¿Qué es lo que leo después? La introducción. Si yo estoy empezando, tengo que leer siempre introducción. ¿Por qué? Porque en la introducción me van a dar descripciones detalladas de la línea cronológica de los experimentos o de los que investigaron antes que mí. ¿Listo? Por ejemplo, muchachos, en este acá. ¿Listo? Entonces, vamos a la introducción. Bueno, creo que este no tiene introducción, pero vamos a buscar entonces otro texto que tenga introducción. Lo que yo les estaba diciendo. Por ejemplo, un tema, regresión lineal. ¿Listo? Por ejemplo. Regresión. Que los que han visto estadística o ingeniería, pues saben qué es esto, ¿listo? Entonces, miren que me dicen, por ejemplo, vamos a este, que está nuevo. ¿Dónde está el DOI? Vamos a buscarlo así, a ver si nos encuentra
el artículo. Sí, efectivamente lo encontró. Listo, muchachos. Bien. Entonces, miren que me dice la abstract, bueno, y me dice la introducción. Entonces, en la introducción me dice, vamos a revisar tal y tal cosa. Me dice, mire, en este caso, pues, lleno de matemática, lógicamente, pero me va diciendo, bueno, esto es lo básico, mire, esto es lo básico, entonces nosotros suponemos esto, y me va contando un cuento, me va diciendo, bueno, alguien, miren, por eso hay muchas citas, dice, propuso esto, esta otra persona propuso esto, esta otra persona propuso esto, esta otra persona propuso esto, hasta llegar al final. ¿Qué pasa en el final? Dice, después de todo lo que han propuesto las personas, todavía hay falencias. ¿Listo? O yo puedo proponer algo mejor. ¿Listo? ¿Qué pasa? Cuando dice, bueno, yo puedo proponer algo mejor, es al final de la introducción me dice qué es lo que estoy proponiendo. ¿Listo? Pero, ojo muchachos, ya yo he leído todo lo que han venido investigando o los artículos más representativos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa muchachos? Que si yo leo la introducción, pues estoy haciéndome un resumen de todo el estado del arte de ese método. En este caso, pues regresión lineal. Incluso lo ponen con fórmulas, todo el juego. ¿Listo? Vamos incluso a ver otro. Pongámoslo no tan nuevo. Eso. Perfecto. Creo que este está mucho mejor. Listo. Voy a utilizar el DOI. Vamos a SSH. No, esto no lo encontró. Vamos a ver si con el link lo podemos encontrar. Sí, con el link sí. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces miren acá. Acá está un poquito más entendible. ¿Listo? Miren que él nos empieza diciendo en la introducción. Dice, las metodologías de aprendizaje profundo han sido relevantes, lo del contexto que hablábamos. ¿Listo? Nos dice por qué es importante investigar en eso. Luego nos dice, como ejemplo de este fenómeno, y nos dan una descripción detallada de lo que la gente ha hecho. ¿Listo? Nos cuentan un cuentico en el cual nos dice, bueno, esta persona investigó en esto y le sirvió para tal fin, pero todavía tiene falencias. Esta persona investigó en esto. Todo esto nos lo va a decir en la introducción. ¿Okay? Por eso es importante la introducción, porque le permite al lector contextualizarse y empezar a adquirir conocimiento previo, adquirir conocimiento de la gente que ya investigó. ¿Listo? ¿Y para qué utilizó las diferentes metodologías? Entonces, introducción. Por esa razón, es importante, muchachos, esta introducción, pero después de hacer todo lo anterior. ¿Por qué después de hacer todo lo anterior? Porque aquí, en la introducción, ustedes se van a encontrar muchos caminos. Digamos que alguien utilizó esa metodología para un fin, pero otra persona lo utilizó para otro fin, que no tiene nada que ver con el suyo. Entonces, digamos que hay muchos caminos acá. Pero, ¿qué sucede? Sucede que cuando yo ya tengo claro los experimentos y mis conclusiones preliminares, pues yo ya voy a saber hacia dónde tengo que llevar esta introducción. Es decir, doy un breve repaso de todo lo anterior a lo que yo he hecho. ¿Listo? Esa es la introducción. Decir, primero, ¿para qué sirve? Entonces, contextualizar. Contextualizar es decir, ¿por qué es importante? ¿Listo? Contextualizar. Segundo, tengo que cronología, pongámoslo así, del estado del arte. ¿Qué es la cronología del estado del arte? Todo lo que yo les dije, el cuentico que les comenté que decía en la introducción. ¿Cuál es el cuentico? Bueno, entonces, por ejemplo,
supongamos así, la teoría de materiales, tengo pegado ese tema, no sé por qué, pero me sirve para la explicación. La teoría de materiales es importante porque permite a los constructores o a los arquitectos o a los ingenieros civiles realizar X o Y motivo o X o Y acción. Entonces, contextualizar. Perfecto. Segundo, cronología del estado del arte. Entonces, la metodología del estado del arte se realiza a partir de, o se realizó inicialmente a partir de, cita, este método. ¿Listo? Pero este método tiene unas limitaciones, que son A, B o C. ¿Listo? Para superar estas limitaciones, este otro método, cita, propuso lo siguiente. Sin embargo, también tiene limitaciones A, B y C. Por esta razón, esta otra persona, cita, generó un nuevo método que se llama de esta manera y se utiliza para X o Y cosa. ¿Listo? Sin embargo, o a pesar de que es muy bueno el método, yo lo puedo mejorar con mi investigación. O aún tiene falencias que yo voy a suplir en mi investigación. Miren que esto es lo que se llama cronología del estado del arte. Yo tengo que contarle un cuento a quien esté leyendo. Decirle qué ha pasado, qué han hecho, por qué no ha funcionado y por qué yo lo puedo mejorar. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿entendido qué va en la introducción y cómo hacemos una introducción? ¿Estamos bien? Sí, también. Muchas gracias, Ana. Los demás, muchachos, ¿cómo vamos? Sí, profe, vamos bien. Perfecto, Santiago, muchas gracias. Sí, profe, vamos bien. Vale, Pablo, muchas gracias. Bien, entonces, después de la introducción, muchachos, después de la introducción, nosotros nos devolvemos a las conclusiones. ¿Cómo así que nos devolvemos a las conclusiones? 5. Sí, pero conclusiones finales. Es decir, voy a modificar las preliminares. Si es necesario, que casi siempre es necesario. ¿Por qué va a ser necesario? Porque resulta que después de hacer la introducción, de contextualizar y de hacer esto muy importante, cronología del estado del arte, ¿okay? Bueno, aquí me faltó algo, muchachos, antes de todo este cuento de acá. Tratar de mover esto. No, no me deja. Bueno, digamos que vamos a ponerlo por acá. Y es muy importante, muchachos. ¿Listo? Es propuesta. ¿Qué propongo yo? ¿Listo? Propuesta. Bien. ¿Qué tiene que ver? Pues con la cronología. Tienen que estar ligados. Ahora, nos vamos de nuevo a las conclusiones, como lo estábamos diciendo. ¿Por qué nos vamos de nuevo a las conclusiones? Porque después de yo hacer esta cronología y de darme cuenta qué han hecho, pues yo puedo más fácilmente o puedo refinar mis conclusiones. Las conclusiones preliminares que yo tenía, que yo dije, bueno, mi metodología es buena por esto y esto, o es mala en estos casos, pues de acuerdo a lo que han dicho en el estado del arte, yo tal vez la puedo ajustar y puedo decir, bueno, no me voy a ir por esta conclusión que yo tenía, sino que voy a cambiarla por algo que es interesante en el estado del arte. ¿Listo? Entonces, pueden cambiar. Entonces, estos pasos pues van muy ligados. Listo, muchachos. Digamos que acá tenemos el esquemita de qué es lo que se debe hacer. Por último, muchachos, ojo, por último, 6, hacemos el abstract. El abstract o resumen. ¿Por qué por último hacemos el abstract o resumen? Porque yo ya tengo armado mi texto. ¿Listo? Yo ya armé mi texto
Ya sé que las conclusiones están bien, perdón, que el marco experimental está bien, que la introducción está bien. Entonces yo ya sé qué es lo que escribí. Ya está todo armado. ¿Listo? Ahora sí, yo puedo hacer un resumen de lo que hice. Este abstract o resumen es muy importante. Tiene las siguientes cualidades. Primero, lo que tenemos que hacer es contextualización. Pero breve. Ojo, muchachos, breve. 2 renglones de contextualización. ¿Listo? Dos renglones de contextualización. Luego, mencionar estado del arte y falencias. O fallas, o lo que todavía no se ha hecho. ¿Listo? Les mencionaron. Pero también otros 2 renglones. Y tercero, o 3 renglones. ¿Listo? Y tercero, decir la propuesta. Ojo, hay otra cosa que se puede hacer y que es muy común encontrarlo, como algo cuarto. Después de lo que usted propone, puede decir cómo está organizado el texto. ¿Cómo está organizado? Eso es opcional. ¿Listo? Lo pueden poner en el abstract o también se encuentra mucho en la introducción. ¿Listo? Entonces digamos que miren que esa sería la forma en que debemos escribir un texto. Entonces, miren que el abstract es lo último que hacemos, pero es algo de lo más importante porque es lo que va a llamar al lector a introducirse en su texto. ¿Listo? Y por último, pues lógicamente está la bibliografía. 7. Bibliografía. ¿Listo? Ojo, muchachos, para los que están comenzando, y es muy común, en la bibliografía no es aceptado páginas web, links de páginas web, no se acepta, ¿vale? No se acepta bibliografía faltante, es decir, que no tenga, por ejemplo, nombre de los autores, nombre de la revista, etcétera, etcétera. ¿Listo? Pero lo que comúnmente nosotros hacemos, lo digo porque yo cuando inicié con todo este tema, pensaba que se podía hacer, pero es no pongamos links de páginas de internet. No pongamos links a Wikipedia, por ejemplo. ¿Listo? Por favor, muchachos. No lo acepta la comunidad académica. De pronto los profesores lo aceptan, pero créanme que les genera conmoción. No es aceptado. Y digamos, ¿por qué no es aceptado? Porque resulta que una página web no la revisó nadie. Es decir, les comentaba hace unos momentos cómo se hacía el proceso de publicación de un texto académico. Tienen que ser revisados por pares académicos. En una página web no ha sido, lo que tenga una página web, o lo que ustedes citen de una página web, no ha sido revisado por dichos pares académicos. Por ende, pues, es incierto el contenido que está ahí. Puede que esté bueno, sí, pero puede que no. ¿Listo? Entonces, no tiene credibilidad. Entonces, por favor, nada de links, nada de Wikipedia, en español mucho menos. ¿Listo? Digamos que Wikipedia en inglés es muy buena. Por ejemplo, si yo escribo linear regression, Wikipedia en inglés es mucho más creíble que en español, pero tampoco lo citen, por favor. Entonces, por ejemplo, yo quiero aprender regresión lineal.
¿listo? Y Wikipedia, créanme que tiene muy buena información y se puede utilizar. Pero al momento de citar, ¿qué pueden hacer ustedes? Pues miren que Wikipedia tiene citas, ¿listo? Entonces se van a la cita de Wikipedia, al final, miren, tiene referencias, o citaciones, o bibliografía, ¿listo? Entonces, en vez de citar a Wikipedia, pues citen alguno de esos artículos, o alguno de esos textos científicos, libros, lo que sea, que citó Wikipedia, ¿listo? Entonces, tip, no citen Wikipedia, sino que váyanse a las citaciones de Wikipedia y miren la citación que más les convenga y pónganla en su texto. ¿Listo? Si van a citar de Wikipedia. En inglés, en español, digamos que no es tan creíble. Por lo mismo, porque el idioma inglés pues, es el idioma de la ciencia en estos momentos. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, muchachos. Esas recomendaciones. Todo está claro. Perfecto. Muy bien, muchachos. Sí, estamos muy claros. Ok, Ana Sofía, muchas gracias. Bien, muchachos, entonces, después de todo eso, después de Profe, esto, ¿sí? qué pena, para hacer así como una analogía, entonces la descripción de la metodología sería como, pues por decirlo, el cuerpo del trabajo. No, no, no. Ojo, ojo acá, muchachos. Entonces, marco experimental es el cuerpo de trabajo, porque tiene explicación y discusión. ¿Listo? Este es el cuerpo del trabajo. Digamos, el cuerpo que más se valora, que es los resultados, lo que a usted le dio. Cada resultado, usted tiene que explicarlo. ¿Listo? Entonces, o discutirlo, porque es bueno, porque es malo. ¿Listo? Digamos que aquí, en el marco experimental, está esa discusión. Incluso hay quienes ponen esta discusión aparte. ¿Listo? Ponen marco experimental y discusión aparte. Pero digamos que no es tan común. ¿Por qué? Porque si usted pone marco experimental y solamente pone tablas y gráficas, se quedan sin cuerpo en el texto. ¿Listo? Solamente poner una tabla o una gráfica, pues no está bien visto. Entonces, cada que usted ponga una tabla, una gráfica, usted tiene que explicarla y discutirla. ¿Listo? Y discutirla. Esto de la descripción de la metodología es más bien cómo se hicieron estos experimentos. ¿Listo? Pero en esta descripción de la metodología no hay discusión. Es lo que es verdadero. Es decir, la metodología que usted utilizó. Por ejemplo, yo utilicé la metodología de encuestas porque tal cosa, de esta forma. Encuesta 1, tales preguntas, tantas personas, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esa es la descripción de la metodología. Pero lo que importa es sus resultados y, más que todo, la explicación y discusión de esos resultados. ¿Listo? Entonces, cada que usted ponga una tabla, ponga una gráfica, tiene que expresar cuál fue su resultado, tiene que explicarlo y tiene que decir para qué sirve ese resultado. ¿Listo? Y por qué se hizo pues ese experimento. ¿Listo, Santiago? Sí, señor, muchas gracias. Ok, perfecto. Bien, muchachos. Entonces, digamos que tenemos el orden de cómo escribir un artículo o un texto académico, ese artículo, informe de laboratorio, etcétera, etcétera. ¿Listo? Pero ahora vamos a ver cuál es el orden en el que lo vamos a encontrar. Que pues algunos de ustedes ya lo saben. Entonces, siempre se encuentran, muchachos, ojo, siempre se encuentra título, abstract, palabras clave, eso para introducir pues al lector a nuestro, perdón, estaba escribiendo una hoja que no era, listo, eso para introducir al lector en nuestro trabajo, listo, título, abstract, palabras clave. Después de palabras clave viene la introducción, luego viene la metodología,
Y luego viene el marco experimental. Después de esto, conclusiones. Y por último, bibliografía. En este marco experimental, como les decía, vamos a encontrar dos cosas: resultados y discusión. ¿Listo? Resultados y discusión. Este es, ojo muchachos, o esta es la línea de flujo que sigue, o el flujo de información que tiene un artículo o un texto científico. La mayoría tiene esto. ¿Listo? Entonces, muchachos, miren que escribirlo, leerlo y organizarlo son tres diferentes maneras. ¿Listo? Tres diferentes cosas que se puede hacer. Entonces, miren que yo lo escribo basándome primero en el marco experimental. Lo leo primero empezando por abstract, yéndome a conclusiones, o bueno, título abstract, conclusiones, y luego si el cuerpo. ¿Listo? Entonces, título abstract, conclusiones, y luego si el cuerpo del texto, y lo organizo de esta manera. Son tres formas distintas de ver un artículo o ver un texto científico. ¿Listo? Entonces, muchachos, no hemos hablado de las palabras clave, que son muy importantes. ¿Quién me dice qué uso tienen las palabras clave? ¿Qué se imagina? ¿Para qué se utilizan las palabras clave? Para contextualizar. Ok, Ana, muy bien. ¿Alguien más? Se hacen con algo que se llama tesauros, ¿no? Ok. ¿Y para qué será que se utiliza? Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Específicamente para agrupar artículos que tengan que ver con una materia en específico. Y básicamente se trata entonces, ya por ejemplo de tecnología, ya desarrollo social, cosas así. Ok, Rodrigo, muchas gracias. ¿Alguien más tiene una idea de para qué son esas palabras clave? ¿Será que son para el lector? Para que el lector entienda algo. Son como tal para el buscador, para que se encuentren fácil. Muy bien, Camilo. Digamos que esa es la principal razón. Las palabras claves, digamos que al lector le dicen muy poco, sí, lo contextualizan, pero no le dan tanta información, como puede ser un abstract, como puede ser la introducción. Las palabras claves se utilizan mayormente para los buscadores. ¿Por qué para los buscadores? Porque los buscadores, pues, van a redirigirnos. Por ejemplo, yo acá le dije regresión lineal. Entonces, los buscadores van a permitir, miren, regresión lineal. ¿Cómo buscan? Basados en palabras claves. ¿Listo? Entonces, regresión lineal, teoría estadística, poder fitting, bueno, en fin, regresión lineal en las palabras clave. Entonces, para los buscadores es mucho más útil incluso que para el mismo lector, porque de esa manera pueden sugerirme a mí como investigador o como buscador los artículos que son de mi incumbencia, ¿listo? Los que me van a servir para lo que yo estoy haciendo. Entonces, digamos que las palabras clave son importantes para eso, porque si usted coloca una palabra clave que no tiene nada que ver con su texto, el buscador no se lo va a sugerir, ¿listo? Esto es básicamente para cuando uno hace investigación o búsqueda. ¿Estamos claros, muchachos, ahí? Entonces tienen que ser muy generales, ojo, en el sentido de que no vamos a poner, por ejemplo, una palabra clave que sea muy específica de nuestra metodología o que no sea tan global, ¿vale? Pues tenemos que colocar palabras clave que sean un poquito generales. Por ejemplo,
regresión lineal, existen muchísimas clases, ¿listo? Pero regresión lineal es como la base de muchos otros métodos. Entonces, trato de colocar palabras que sean generales, ¿listo? Encuesta, por ejemplo, regresión lineal, cosas que yo sepa que pueden relacionar mi artículo con otros artículos, ¿listo? Entonces, eso por ese lado, muchachos. Bien, entonces para finalizar, vamos a hacer un ejercicio de escritura, muchachos, ¿listo? Entonces, después de todo este cuento que yo les acabé de decir, vamos a hacer un ejercicio de escritura. Pero no vamos a hacer un ejercicio de escritura empezando pues con lo que habíamos hablado de marco experimental, todo el cuento, pues porque tendríamos que tener un ejemplo muy concreto y saber los experimentos, pero sí vamos a hacer un ejercicio de cómo hacer un abstract, para que ustedes se den cuenta cómo funciona el abstract. ¿Listo? Entonces, no sé si alguien quiere proponer un tema, alguien que esté buscando algo en este momento para sus materias, no sé, ¿quién me dice? Un ejemplo. Pues en este momento yo no estoy haciendo ninguna investigación, pero hace algunos semestres me tocó hacer un paper y pues digamos la bibliografía es básicamente lo que tú nos has explicado y el tema era logística humanitaria. Logística humanitaria, perfecto. Muy bien, Paulina. Entonces vamos a trabajar con logística humanitaria. ¿Listo? Logística humanitaria. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un abstract, muchachos? Entonces, lo primero que habíamos dicho en el abstract, que estaba, contextualización breve. ¿Listo? Entonces, empezando así. Por ejemplo, la logística humanitaria es importante para o porque XXX. ¿Listo? Es importante porque algo, ¿cierto? Claro que sí. ¿Cómo acercamos esto? Ahí se ve. Oh, no, mentiras. Creo que ahí se ve mejor. Sí, muchísimas gracias. Entonces, la logística humanitaria es importante porque permite, ¿listo? Entonces, contextualización. ¿Para qué se utiliza la logística humanitaria? ¿Sí? Que permite, ya pues Paulina tendrá muchas más razones que nosotros, pero le vamos a dejar como algo así, ¿listo? Entonces, porque permite XX. ¿Listo? Incluso puede colocar, hoy en día la logística humanitaria es importante, ¿listo? Una breve contextualización. Punto. Casi siempre, muchachos, casi siempre los textos científicos son de oraciones muy concisas y breves. ¿Cómo así que de oraciones muy concisas y breves? Resulta que en un texto científico, a diferencia de otros textos, no existen todos esos adornos que nosotros miramos comúnmente. ¿Cómo así adornos? Sí, resulta que nosotros estamos leyendo un libro y empiezan a hacer analogías, tienen unos estructuras literarias que embellecen el texto y que citan o que incitan más bien al lector a seguir leyendo y a imaginar lo que está leyendo. ¿Listo? Y una frase pequeña puede volverse una página entera o un párrafo entero en un texto literario. ¿Listo? Por el contrario, en un texto académico, en un texto científico, toda palabra que yo escriba tiene que tener una utilidad.
¿Listo? Toda palabra tiene que tener una utilidad. Yo no puedo ponerme la logística, la gran logística humanitaria, por ejemplo, o la hermosa logística humanitaria es importante porque se no. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cada palabra cuenta. ¿Por qué razón cada palabra cuenta? Primero, porque hay editoriales o hay revistas, ¿vale?, que permiten cierto número de páginas en su trabajo. ¿Cómo así? Sí, resulta que le dice, vea, por el módico precio de 10 millones de pesos le voy a analizar o a imprimir o a publicar 16 páginas o 18 páginas. ¿Listo? No más. Entonces, resulta que una palabra más, pues, significa dinero en las editoriales. ¿Okay? Entonces, por esa razón, primero, texto sin embellecedores. ¿Okay? Segundo, muchachos. Segundo, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer para diferenciar esto o para acentuar esto. Todo lo que nosotros escribamos tiene que ser corto y claro. ¿Listo? Corto y claro. Es decir, si yo empiezo a redundar y a dar vueltas en todo, en lo que yo quiero decir, pues el lector se va a perder. Recuerden que ustedes están transmitiendo conocimiento. Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si ustedes, muchachos, van a un libro o van a un texto académico y ese texto empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y no llega al punto? Y resulta que se acabó el texto y nunca llegó al punto. ¿Qué pasó? Que el lector perdió tiempo. ¿Listo? En algo que no está diciéndole o no está dándole mucha información. Entonces, por esa razón, tenemos que economizar primero, pues páginas, ¿listo? Espacio en nuestro texto, y tenemos que ser lo más concisos y claros posible. No podemos ponernos a dar vueltas por ahí, porque eso hace que el lector se pierda. ¿Listo? Entonces, la logística comunitaria es importante porque permite X cosas. ¿Listo? Esa sería la primera premisa o la primera oración de mi texto. ¿Listo? Lo siguiente, habíamos hablado de mencionar el estado del arte, ¿listo? Y sus falencias. Entonces, comúnmente, por ejemplo, la logística, incluso, tip, muchachos, si ustedes colocan logística humanitaria y van a colocarla muchas veces en su texto, abran paréntesis, logística humanitaria, ¿listo? Y denle unas siglas. Entonces, la logística humanitaria, LH, es importante porque permite, ¿qué permite o por qué es útil esto de los paréntesis y la sigla? Porque, como les digo, tenemos que ahorrar espacio en nuestro texto y no queremos ser tan redundantes. ¿Qué es lo que puede suceder? Entonces, comúnmente, la LH, la logística humanitaria, se ha usado de Y panel. En poblaciones W. ¿Listo? Y ha obtenido resultados relevantes, o pueden decir los resultados. ¿Listo? Por ejemplo. Entonces, miren que introduzco qué es o para qué se utiliza la logística humanitaria y luego digo qué se está haciendo con la logística humanitaria. ¿Listo? ¿Listo? Basados en metodologías. ¿Listo? Entonces pongámosle Y para que no nos confundamos. ¿Listo? Entonces miren cómo está estructurado. Entonces nos dice, primero, ¿qué es la logística humanitaria? ¿Por qué es importante? Y segundo, ¿qué es lo que se ha hecho comúnmente con la logística humanitaria?
¿Listo? Digamos que esto es un ejemplo, no, tal vez no pueda tener tanto sentido para Paulina, pero digamos que lo que quiero es que ustedes vean la estructura del texto. ¿Listo? Es punto. Sin embargo, miren lo que tenemos acá. Listo, mencionamos el estado de las. Ahora vamos con las falencias. ¿Listo? Sin embargo, coma, estas metodologías carecen, o bueno, sí, carecen, por ejemplo, de validez en ciertos ambientes. Por ejemplo, ciertos ambientes QQ. ¿Listo? Es decir, ¿en qué falla estas metodologías? Para solventar estas falencias, hemos propuesto una metodología basada en PP que permite SS. ¿Listo? Y que mejora, o mejorando, ¿listo? Entonces, miren que estaba haciendo un abstract que permite en las poblaciones. ¿Listo? Entonces, miren que este ejercicio es muy sencillo, digamos que no puede tener tanto sentido en el tema como tal, pero así es como se genera un abstract. Entonces, miren, lo primero, la logística humanitaria es importante porque permite tal cosa. Comúnmente, la logística humanitaria se ha usado de esta manera en poblaciones que tienen estas características y ha obtenido resultados relevantes basados en metodologías X o Y. ¿Listo? Sin embargo, estas metodologías carecen de validez en ciertos ambientes. Para solventar estas falencias, hemos propuesto una metodología basada en tal cosa que permite tal otra cosa y mejora, aquí para que no nos coloque aquí, y mejora, o mejorando, y mejora tal cosa en las poblaciones de las que hablamos arriba. ¿Listo? Las poblaciones W. ¿Okay? Miren que en este abstract estoy diciendo qué hacemos. ¿Listo? Y cómo lo estamos haciendo. Miren que solamente leyendo esta estructura ustedes van a saber qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. ¿Listo? Digamos que esto es una forma, miren que tenemos ya 1, 2, 3, 4, 5 renglones, sin contar todo lo que pueda ir en XX, YY, WW, AA, QQ, PP, SS y WW. ¿Listo? Entonces, digamos que esto queda aproximadamente unos 10 renglones, 15 renglones. No hay ningún problema, está bien. ¿Listo? Dependiendo de, como le digo, de qué tanto le permita a la editorial escribir, pues lo hacen más largo o lo hacen más corto. ¿Listo? Pero, pues, ese es el abstract. De esa forma se construye un abstract. Hasta ahí, muchachos, preguntas, dudas, inquietudes. Buenos días. Yo tengo una duda con respecto al abstract. Usted nos decía ahorita pues que hay que hablar como las falencias que ha habido, ¿no? Dentro de la investigación. Sí. Pero digamos, esto es para
todos los artículos hay que escribirlos siempre, porque yo estudio antropología y pues me doy cuenta que más que todos ustedes están desde el punto de vista de las ciencias exactas y pues míos son ciencias sociales. Entonces, me gustaría saber si esto es aplicable para todos los artículos o no. Claro que sí, Adriana, es aplicable para absolutamente todos. Digamos que cuando yo hago un artículo científico, cuando yo hago un artículo de, de- de carácter pues, académico y hago este tipo de ejercicios, me sirve para cualquier tema. ¿Listo? ¿Por qué? Resulta que yo estoy investigando y yo estoy haciendo un texto por alguna razón. ¿Por qué se hacen los textos? Digamos que los textos no se hacen para escribir lo que ya está escrito. ¿Listo? Los textos se hacen para generar nuevo conocimiento a partir de experiencias en cualquier ámbito. Entonces, por eso digo lo de las falencias. Porque si yo estoy investigando algo nuevo, pues tengo que decir por qué lo que yo estoy investigando es importante y por qué mejora lo que ya está. ¿Listo? Entonces, en cualquiera de las carreras. Entonces, si yo voy a hacer un texto científico o académico, quiere decir que yo tuve unas experiencias haciendo diferentes tipos de experimentos y que con esas experiencias me puedo dar cuenta de que yo puedo proponer algo que no vaya tan lejos, pero que sea mejor que lo que ya está. ¿Listo? Entonces, si yo hago un texto académico, quiere decir que estoy avanzando en la generación de conocimiento. No voy a escribir lo que ya está escrito. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Vale. ¿Quién más de pronto quería hablar? Rodrigo. Sí, profe, tenía una inquietud. Yo hace un tiempo tuve la oportunidad de, pues, de hacer un artículo para una asignatura que teníamos que se llama Investigación Comunitaria y era en relación a un campo en ese mismo ambiente, valga la redundancia, en una cooperativa. Y pues se tuvo todo el artículo realizado, hicimos varias personas. Y en el abstract hablábamos de unas categorías específicas de cómo se realizó el escrito. Entre estas, los conceptos. Tratamos tales conceptos, obviamente sin definirlos porque pues hay que ahorrar espacio, pero no sé si en el abstract también debería ir esa parte, porque pues veo que la estructura es un poco diferente. Ok, claro que sí. En ese caso, sí, pueden tratar conceptos, pero sin definirlos, como dice Rodrigo. Es decir, yo puedo, por ejemplo, si la logística comunitaria no es conocida o no es un término que ya esté aceptado, pues lo introduzco. Digo, la logística comunitaria es tal y tal cosa y se utiliza para tal y tal cosa y es importante para tal y tal cosa. Nosotros utilizamos, por ejemplo, utilizamos esta terminología que significa tal cosa. O utilizamos estos conceptos que son tal y tal cosa. Pueden definirlos. Miren que este es un esqueleto, pero ustedes en la mitad, en cada punto seguido, pueden adicionar lo que ustedes gusten. ¿Listo? Digamos que este es el esqueleto que la mayoría de artículos sigue, ¿sí? Pero ustedes pueden introducirle diferentes cosas. Tengan en cuenta que esto es una creación, ¿vale? Escribir un texto es una creación. Así como escribir un texto literario es una creación del autor que cuenta un cuento o que cuenta o narra una historia, un texto científico también es una creación. Ustedes lo están creando. Yo les doy aquí unas pautas, ¿listo? De lo que comúnmente se hace, pero ustedes están libres a su imaginación, ¿ok? Entonces, ustedes pueden crearlo y hacerlo a su gusto, con sus palabras. Si quieren, pueden destruir un poquito esta estructura y modificarla. Pero yo les doy una base, ¿listo? De lo que comúnmente se hace, pero ustedes pueden introducirle mucha más información y a su estilo. Recuerden, como les digo, que es una creación, es algo que sale de ustedes. Sí, es científico y es muy metódico, o es académico y es muy metódico, pero al fin y al cabo es una creación. Lo que contenga ese texto es de ustedes, es lo que ustedes quieren transmitir. ¿Listo? Vale, gracias. Bien, muchachos. ¿Otra pregunta, otra duda?
¿Todo claro, muchachos? ¿Me confirman? Sí, sí, señor, todo muy claro y muy interesante. Muchas gracias, Camilo. Esa es la idea, que a ustedes les sirva muchísimo y pues decirles lo que hay en este momento, ¿listo? Lo que en este momento se está utilizando. Entonces, por ejemplo, ¿qué es algo muy importante que casi no tenemos experiencia nosotros en eso? Que venimos desde, bueno, algunos sí, porque en los colegios fomentan, en algunos colegios fomentan eso, y es la escritura y el orden de la escritura y los conectores de la escritura, ¿listo? Digamos que yo quiero escribir un artículo y miren que los conectores son muy importantes. ¿Por qué? Por ejemplo, este sin embargo da toda la vuelta, o da una vuelta, un giro a todo lo que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo, ya, esto es bueno, esto se ha hecho, pero hay otra cosa, ¿listo? O existen otras cosas, otras metodologías. Entonces, digamos que estos conectores, sin embargo, además, todas estas clases de conectores, en inglés incluso se utilizan mucho más que en español, ¿listo? Porque sin estos conectores el texto se hace plano, ¿listo? Recomendación, muchachos, siempre que ustedes escriban un párrafo, empiecen por oraciones concretas. Si ustedes quieren, desbaraten esto en oraciones, ¿listo? Desbaraten en oraciones. Y empiezan a unir estas oraciones utilizando estos conectores, ¿listo? Para que se les haga mucho más sencillo. Asimismo, con los párrafos. Si ustedes están creando un párrafo, no pueden hablar primero de una metodología, por ejemplo, X, en el primer párrafo, y en el segundo párrafo pasar directamente a unos resultados, o hablar de otra cosa que no sea la metodología. Tienen que tener una línea que tenga una continuidad, ¿listo? Entonces tienen que tratar de pasar de un párrafo. Si yo en un párrafo dije o expliqué qué es la metodología XX, en el siguiente párrafo quiero explicar la metodología XY, pues entonces, ¿qué es lo que hago? Termino el párrafo diciendo, por ejemplo, por este motivo la tecnología XX es importante, sin embargo, se presenta una serie de mejoras. Cierro este párrafo y comienzo el siguiente. Una mejora importante, entonces miren que yo estoy dándole siempre al inicio del segundo párrafo y al final del primero una continuidad. ¿Listo? Ese hilo conductor hace que el lector pueda ir en orden y organizando sus ideas, porque el lector, tengan en cuenta que el lector no escribió el texto, el lector está viendo algo totalmente nuevo para él. Entonces, es importante llevar al lector con un hilo conductor sin bruscos cambios para que el lector no se me pierda. ¿Okay? Entonces, esas son como unas recomendaciones. Bien, muchachos, yo creo que ya nos faltan aproximadamente 10, 11 minuticos para terminar la clase. Tengo conocimiento de que existen otros GEAs, entonces vamos a dejar ahí y pues nos veremos en otra ocasión, muchachos. ¿Listo? Cualquier pregunta, duda, pues me la pueden hacer en estos momenticos o me pueden escribir también a mi correo. Muchachos, preguntas, dudas, ¿cómo lo vieron? Profe, yo sí tengo otra inquietud, pero no sé si me estoy adelantando un poco a las demás cosas que podría plantear en otras ocasiones, entonces no sé si podría realizarlo. De una, Rodrigo, no hay problema. Digamos, cuando están evaluando algunos pares académicos algún artículo, siempre se establecen como unos criterios específicos sobre qué debería de tener un artículo científico, ¿cierto? Digamos, una de las cosas que más le dicen a uno es que se abordan muchos aspectos, pero que no se desarrollan por completo y que hace falta la discusión entre esos conceptos, entre esas afirmaciones que se establecen ahí. ¿Cómo hacer esa parte sin establecer juicios de valor, ni tampoco sin establecer parámetros como ni lo bello, ni lo bonito, ni nada de esas cosas que suenen verdaderamente a criterio, no como una opinión personal?
Ok, muy bien, Rodrigo, muy importante esa pregunta, ¿listo? Resulta que yo tengo unos resultados, pongamos un ejemplo, tengo unos resultados, hice unas encuestas y genero unos resultados, ¿listo? ¿Cómo discuto esos resultados? La discusión de esos resultados se tiene que hacer de manera que no suene como una opinión personal. Es decir, los resultados fueron buenos porque son bonitos, o dándole de calificativos a los resultados, ¿listo? O los resultados fueron buenos. Resulta que usted y yo tenemos una percepción de la palabra bueno totalmente distinta, ¿listo? Entonces, si yo digo los resultados fueron buenos o los resultados fueron mejores, ¿qué es mejor? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Listo? Resulta que bueno, malo, mejor tiene que ir sustentado con pruebas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, esta encuesta me permitió o nos permitió darnos cuenta que en la población existe este tipo de problemas debido a lo siguiente. ¿Listo? Estos resultados son o proponen un gran avance en la metodología debido a que, gracias a lo que yo hice, pudimos mejorar en tanto porcentaje, por ejemplo, lo que ya existía. ¿Listo? Digamos que tenemos que ser un poquito, o más bien subjetivos a la hora de comentar los resultados. ¿Listo? Siempre basándonos en lo que ya había y en una forma de medición de lo que yo estoy haciendo mejor. ¿Listo? ¿Cómo mido lo que yo estoy haciendo? Para poder medir lo que yo estoy haciendo, tengo que dar estadísticas, tengo que irme hacia un punto donde pueda medir esa mejora. ¿Listo? Bien sea, por eso les digo, lo más fácil, porcentajes, estadísticas. Yo mejoré en tanto por ciento, o descubrí que en tanto por ciento pasa esto, en tanto por ciento pasa eso. ¿Listo? Entonces, evitar decir, esto es mejor sin dar explicación. ¿Listo? Es decir, mejoró en un 10% lo que ya existía en el estado del arte, o permitió que las personas X o Y cosa. ¿Listo? Para no irme tampoco tanto a la ingeniería y a la técnica. Y, lógicamente, pues, nosotros tenemos que darle medición a lo que escribimos. Si yo digo que es mejor, tengo que decir por qué es mejor con datos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir datos? Datos no solamente son porcentajes, no solamente son cifras. Datos también son, por ejemplo, en el caso de la educación. La educación mejoró porque los estudiantes ahora están utilizando un computador y ya no están utilizando las hojas de papel, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y esto se ve reflejado en sus notas porque incrementaron sus notas en tanto porcentaje, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, tenemos que ser muy meticulosos a la hora de comentar esos resultados que ustedes obtuvieron. ¿Listo? No decir, esto es bueno, esto es malo, esto es bonito, esto es feo. ¿Listo? No. Tenemos que dar siempre razones. Por eso se llama discusión. ¿Listo? Porque tenemos que discutir, decirle o tratar de convencer a alguien de lo que nosotros obtuvimos. ¿Entendido, Rodrigo? Perfecto, gracias. Okay. Bien, muchachos. Eso sería todo. Julián, muchísimas gracias por la presentación que has realizado el día de hoy. A todos, por supuesto, por su asistencia y su participación. A partir de la siguiente sesión vamos a empezar a vincular otros temas relacionados con todo lo que tiene que ver con la lectura y la escritura de artículos, y vamos a empezar a adentrarnos un poco a lo que tiene que ver con el tema de citación. ¿Listo? Entonces, cordialmente invitados para las siguientes sesiones que se van a estar realizando, de igual forma a que se inscriban y participen de los demás grupos de estudio autónomo que se están ofertando desde la dirección académica. ¿Listo? Hay bastantes grupos. Recuerden que revisen el formulario de inscripción que se ha estado difundiendo a través del Postmaster, los correos, las páginas y las redes sociales de la dirección académica. De igual forma, los invitamos a diligenciar a aquellos que de pronto todavía no han hecho
el formulario de asistencia a este GED. Esperamos que estén muy bien. Muchas gracias, Camilo, y que tengan un muy buen día. Muchas gracias, muchachos. Tengan un buen día y cuídense mucho.